Lo que vas a ver a continuación es una recopilación de los videos de TikTok, pero extendido, donde hacemos el juego de 3 en raya de una forma bastante rápida, pero también, creo yo, bastante entendible, donde ponemos a prueba nuestros conocimientos con HTML, CSS y sobre todo JavaScript, el cual si quieres probarlo por ti mismo puedes ir a este link donde vas a poder jugarlo. Una vez dicho eso, empezamos. Vamos a hacer el juego de 3 en raya con HTML, CSS, pero sobre todo JavaScript. Así que para el HTML vamos a crear una etiqueta P con el ID winner. Esto para luego modificarlo con el JavaScript. Y dentro vamos a crear un botón. En realidad 9 de esos. Ahora vamos con los estilos, donde la etiqueta P lo vamos a alinear al centro y le vamos a dar un font size de 2 rems. Y a nuestros botones le vamos a dar un alto y ancho de 50 píxeles y por qué no le vamos a dar un cursor pointer. Y a nuestro tablero le vamos a dar un display grid y le vamos a decir que tenga 3 columnas, además de que su ancho solamente ocupe el contenido. Y también podemos centrarlo con un margin auto. Es hora de hacer la programación con JavaScript y este es el momento del video donde ponemos toda nuestra atención para entenderlo. Aquí lo que estamos haciendo es tomar el tablero de 3×3 del juego como si fuese una lista de 1×9. Nuestro programa simulaba un vector o una lista como si fuese una matriz, donde cada casilla tenía un índice. Y guardábamos todas las jugadas en una lista, donde si le tocaba la X colocábamos true en el índice que correspondía. Así que lo primero que vamos a hacer es crear una variable para controlar los turnos. Luego, con el uso del DOM, en una variable seleccionamos todos nuestros botones e iteramos cada uno de ellos con un for each. Y les vamos diciendo que escuchen el evento click, donde vamos a cambiar su contenido dependiendo del turno. Cada vez que hagamos esto vamos a cambiar el turno. Veamos qué tal está funcionando, entonces damos clic a cada uno de los botones y vemos que se va cambiando de turno. En este punto vamos a guardar todas nuestras jugadas en un array de 9 espacios que van a tener un valor de nulo. Y para verificar si hay un ganador vamos a crear una función win que va a recibir 3 posiciones de nuestro vector y vamos a preguntar si es que todas son iguales. En el caso de que así sea quiere decir que ya hay un ganador, entonces devolvemos true, en caso contrario false. Ahora en la parte donde iterábamos cada uno de los botones vamos a usar un segundo parámetro para controlar su índice, que nos va a servir para guardar cada una de las jugadas dependiendo del turno. Y en este punto vamos a preguntar por cada una de las posibles victorias, entonces dentro de un if colocamos todas las posibles combinaciones. Entonces en el caso de que exista un 3 en raya vamos a cambiar el texto de nuestro ganador y mostrar el jugador que ganó. Es hora de probar nuestro juego, entonces simulamos un juego y listo. Sobre el anterior video de 3 en raya nos sugiere utilizar delegación de eventos. Entonces, una vez investigando y estudiando, vemos que esta es una estrategia para manejar los eventos. Básicamente se refiere a que en vez de crear un escuchador por cada uno de nuestros botones, solamente creemos uno para su contenedor y le vamos a delegar todo el trabajo solamente a este escuchador para que haga lo que tenga que hacer. Ok, tal vez es mucha teoría, vamos a ponerlo a prueba en el código. Entonces en esta parte donde guardábamos todos los botones, en vez de hacer eso solamente vamos a agarrar a su padre y solamente queremos uno. Claro, le vamos a cambiar el nombre, él se va a llamar table y en vez de iterar cada uno de ellos y hacer que escuchen el evento click, solamente este nuevo elemento, es decir, su padre va a escuchar eso. Y vamos a cambiar esto un poco. En este punto te estarás preguntando, ¿y cómo sé a qué botón he hecho clic? Pues en realidad este parámetro event nos va a decir a qué elemento HTML hemos cliqueado, con el mismo que usábamos antes. Bueno, esto lo podemos guardar en algún lado, en este caso a btn. Y por qué no aquí lo podemos reemplazar. Pero también necesitábamos un índice. Ahora, ¿cómo obtenemos esto? Vamos a hacer lo siguiente. En realidad vamos a agarrar todos los botones que sean los hijos de la etiqueta table con el método children. Pero lo que vamos a hacer es convertir este array a más bien un array más familiar que tiene todos los métodos que solemos usar en los arrays de JavaScript o arreglos. Vectores, como quieras llamarlo. Y ya con esto podemos saber exactamente a qué botón se refiere, a qué número de botón. ¿Cómo? Pues diciéndole de los botones que tenemos, vamos a decirle cuál es el índice del botón que hemos cliqueado en nuestra lista de botones, claro. Y esto lo guardamos en index. Y lo que va a hacer el método de indexOf es decirnos cuál es el índice del botón dentro del arreglo de botones. Y en el caso de que no exista nos va a devolver 1. Entonces probémoslo, vemos que si jugamos un poco todo está funcionando bien, ¿verdad? Pero probando un poco me he dado cuenta que si le hago clic en algunas partes específicas pasa esto. Una vez más hemos fallado como programadores. Quizás esto no sea lo nuestro, quizás deberíamos dejar la programación.
Pero después de unos pocos minutos me he dado cuenta que en realidad no siempre estamos cliqueando al botón. Es decir, esto no nos garantiza que estemos seleccionando un botón, puede que haya otros elementos. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es preguntar si es que este índice es negativo, quiere decir que es un elemento que no está dentro de nuestros botones. Vamos a decir que simplemente ya no haga más. Y si probamos nuevamente vamos a ver que nuestro proyecto está funcionando correctamente. Bueno, en realidad aún faltan muchas cosas más. Si quiero continuar el juego vean que ahora es el ganador X y bueno, todo está mal ahí. Bueno, pues faltan muchas otras cosas más, pero bueno, helo ahí. Que el número de líneas de código se pueden reducir a la mitad o todavía menos. La verdad la idea me ha causado bastante intriga y más aún sin tener una respuesta. Me ponía a ver el código y me preguntaba ¿qué puedo hacer diferente? He investigado en internet, YouTube, viendo tutoriales y que lo hacen de otras formas, pero no me parecía que podía hacerlo con menos líneas de código. Igual, si eres nuevo en JavaScript, lo siguiente te puede resultar muy complicado, pero vamos con calma. ¿Qué tal si guardamos todos los índices de X en una estructura de datos? Así todas las jugadas que haga X lo vamos a guardar en este conjunto. Y para las jugadas del círculo vamos a ir guardando en el otro conjunto. Y la idea es agarrar todos los conjuntos de índices que hacen un 3 en raya. Entonces tendríamos algo así. Y así para todas las combinaciones ganadoras. Entonces solo nos quedaría verificar que todos los conjuntos de índices que hacen los 3 en raya son un subconjunto de las jugadas que haga X o que haga la otra, la O. Por ejemplo, ¿qué tal si las jugadas de X podrían ser, por ejemplo, el 3 o el 5? En un punto nos daremos cuenta de que estas son un conjunto o más bien un subconjunto ganador. En ese momento terminará el juego y finalmente habremos ganado. Ahora bien, no digo que esto sea más fácil o en teoría sea más óptimo, pero la forma en que podemos codificarlo va a resultar más corto, creo. Vamos al código. Entonces nos creamos un conjunto que se va a llamar ZX y va a ser igual a un conjunto, la estructura de datos conjunto. Lo mismo para la O o los círculos. Pero también necesitamos todos los subconjuntos de victorias, de 13 en rayas. Entonces nos creamos este subconjunto, pero que para nuestro caso ya no va a ser un tipo de dato conjunto, sino va a ser un simple vector que le podemos decir win conditions. Y en esta parte ya sabemos que los índices ganadores son estos, así que los voy a copiar. Y una vez hecho eso ya nos podemos ir deshaciendo de nuestro vector que guardaba las jugadas y también de nuestra función que nos ayudaba a verificar si había un 3 en raya. Y en esta parte tampoco ya vamos a preguntar más por estas cosas y esta línea tampoco ya es necesaria. Pero lo que sí debemos hacer es agregarlo a un conjunto. Ahora bien, dependiendo del turno vamos a tener que agregarlo a algún lado. O bien al conjunto de las X o al conjunto de las O's. Aquí nos vamos a apoyar de una variable auxiliar nada más por no hacer algunos ifs. Vamos a crearnos un conjunto auxiliar que vamos a decir setaux. Y le vamos a decir que sea igual o más bien que sea una referencia de algún conjunto. Entonces vamos a decir que dependiendo del turno, en el caso de que sea verdadero, este setaux va a ser una referencia al conjunto de las X. O caso contrario al conjunto de las O's. Y una vez hecho eso vamos a decir que nuestro setaux agregue el índice que corresponda. Y entonces aquí debemos preguntar si es que alguna de las condiciones es un subconjunto de los conjuntos de las X o las O's. Esto lo vamos a hacer recorriendo el vector de posibles victorias. Pero ¿cómo te estarás preguntando? Bien, vamos a recorrerlo con... En este caso vamos a usar sum. Queremos decir que si al menos uno coincide. Entonces vamos a decir que la winCount. Y aquí debemos preguntar... En este punto debemos ver bien que este winCount se refiere en realidad a uno de estos arreglos, uno de los posibles arreglos de victoria. Entonces vamos a decir que si winCount.every, si todos cumplen con una condición. ¿Pero qué condición? Que si todos, en este caso cada uno de los números, vamos a poner índice, solamente la i, donde de nuestro conjunto auxiliar, ya sea la X o la O, tiene ese índice. Y sí, todo esto puede ser un poco enredado y la verdad hay que conocer estos métodos sum, every y cómo funcionan. Básicamente está preguntando si cada uno de los subconjuntos de las win conditions, que son estas,
están dentro de alguno de los conjuntos. En ese caso, y solo en ese caso, vamos a guardar este booleano en un booleano que diga one, y en ese caso recién vamos a pintar. Vamos a probar si está funcionando. Por ejemplo, si hago esta jugada, ¿qué tal si pruebo de nuevo? Y si no estoy mal, esto estaría funcionando. Todo sea por reducir el número de líneas de código. Vamos a preguntar cuántas tenemos. Y tenemos 19. Creo que podemos mejorar esto. Aún podemos reducir el número de líneas de código. En vez de guardar esta variable, podemos reemplazarlas. Y aquí nos ahorramos un poco. También en esta parte las llaves no son necesarias, así que vamos a borrarlas. De hecho, todo esto puede ir en una sola línea. Aún tenemos muchas líneas de código, entonces vamos a reemplazar lo mismo este índice por los lugares donde lo usábamos. Y es más, ya no necesitamos esto. Finalmente hemos reducido el número de líneas de código a la mitad. Respondiendo a más preguntas sobre el video de 3 en raya, porque no tengo más ideas de qué subir, ni motivación, ni tiempo, ni nada. Además de que la pregunta está súper interesante, que si podría ser el juego aleatorio para que el usuario solo marque la X y la PC la O, pero claro que podemos y vámonos al código. Para esto, a diferencia del anterior código que subimos, vamos a cambiarlo un poco. Y ahora lo que vamos a hacer es modularizar un poco, es decir, vamos a usar funciones para separar las cosas que hagan, en este caso actualizar el tablero. Esto para que en un futuro tengamos un algoritmo que genere números aleatorios y marque un índice. Entonces creamos nuestra función, por ejemplo, updateGame. Y para esto vamos a recibir dos parámetros, un índice y el elemento en cuestión, que en este caso va a ser btn_node, el nodo del elemento. Y nos llevamos todo este código para aquí. Y procedemos a actualizar esta parte con su nombre como el parámetro que estamos actualizando y lo demás está bien. Y recordemos llamar a nuestra función pasándole los parámetros que debemos. Probamos el juego y excelente, sigue funcionando. Ahora también vamos a crear una función que en este caso va a ser para que el bot o más bien la PC juegue. Entonces vamos a decir play PC. Y entonces en esta parte vamos a generar un número aleatorio con math.random que va a ir del 0 al 9 y esto tiene que ser un entero. Entonces vamos a usar parse int y esto lo vamos a guardar en index random. Y esto va a ser el índice aleatorio que va a jugar la PC. Pero puede haber el caso de que esa posición que se genere ya esté ocupada. Entonces para eso vamos a hacer en un ciclo while. Vamos a decirle que en el caso de que el conjunto, digamos la X, ya tenga ese índice, ese index random en este caso. O puede que el otro conjunto, setO, ya tenga este conjunto también o este índice. En ese caso vamos a generar otra vez un número aleatorio, así que copiamos esto y le cambiamos aquí a LED porque va a ir cambiando. Entonces lo que va a hacer este ciclo es ir buscando hasta encontrar un número que no esté en el tablero. Pero puede haber el caso en que nuestro tablero ya esté lleno y este ciclo se va a ejecutar infinitamente. Para esto vamos a hacer una simple pregunta que va a decir en el caso de que el conjunto X, su tamaño, más el otro conjunto de la O, su tamaño, si es que la suma es igual a 9, esto vamos a ponerlo en paréntesis. En ese caso vamos a hacer un simple return, quiere decir que hasta aquí va a llegar nuestra función y no va a hacer nada. Bueno, una vez hecho eso, vamos a, en el caso de que pasen ya todas las condiciones, vamos a dibujar con updateGame. Vamos a actualizar el tablero y le vamos a pasar el index random, ya que es el primer parámetro que recibe, y el segundo, el elemento que queremos actualizar, que en este caso, ya que tenemos todos nuestros botones aquí arriba, vamos a llamarlo y le vamos a pasar el índice que acabamos de generar. Esto va a actualizar la casilla que esté marcando la computadora. Y una vez hecho eso, aquí arriba cuando hagamos el clic, vamos a ejecutar nuestro play PC. Entonces probémoslo. Vamos a dar aquí en X y vean que se está ejecutando correctamente.
¿Y qué tal si doy aquí y gano? Genial. Pero para mejorar un poco la experiencia de usuario vamos a usar un set timeout. Esto lo que va a hacer es hacer que espere unos segundos antes de hacer todo esto. Entonces vamos a subir todo esto dentro de la función anónima flecha y vamos a probar de nuevo. Y como ven, aguanta unos 400 segundos hasta que se ejecute. Y si probamos aquí, vemos que ha ganado X. Genial.